casi que desde que tengo uso de razón he estado como súper metida en todos estos temas porque mis papás pues eran, digamos que personas muy abiertas con todos estos temas espirituales, entonces yo siempre oía de regresiones de vidas pasadas, de desencarnados, de no sé qué, bueno, o sea, de cualquier cantidad de temas, de Reiki, de, bueno, de todo. Entonces, digamos que yo realmente que te dijera como en qué momento oí yo de estos temas, pues creo que desde que nací. Que es raro, porque normalmente pues todo el mundo como que pues en su casa no es como, o sea, como que normalmente no tenemos tanta apertura a estos temas en nuestras casas y es ya después más grandes que llegamos a este mundo, pero yo pues llegué desde que nací prácticamente. Y al principio pues desde muy chiquita iba a muchas cosas, entonces no sé, que el tarot, que el chocolate, que una cosa, los ángeles, el reiki, o sea, a mí me hablaban de algo y yo como que sentía como súper chévere, yo quiero ir, entonces yo iba y bueno, pero todo al principio siempre fue como muy para mí, ¿no? O sea, como mi propio proceso. Durante muchos años fui a donde una terapeuta de Reiki, con ella inclusive en ese momento hice como mi primer curso de Reiki, como el primer nivel, que el primer nivel es solo para uno, entonces pues yo muy tranquila, como todo el proceso para mí. Y me fui en el 2008 a estudiar a España y digamos que allá, bueno, yo estudié administración de empresas, o sea, nada que ver con estos temas ni nada. Y pues trabajé siempre como en el mundo corporativo, en empresas, normal. Me fui a estudiar a España a hacer mi maestría en mercadeo, o sea, seguía muy en el mundo corporativo. Y cuando estuve allá, como que yo sentía, yo dije, yo definitivamente siento que el mundo corporativo como que no es lo mío. O sea, como que yo sentía que eso no era lo que yo, lo que me llenaba, pues. No sé por qué, o sea, no es que haya pasado nada en particular en ese viaje, pero fue como lo que sentí estando allá. Cuando yo regreso en el 2009, pues vuelvo y me empleo, normal, sigo trabajando, pero en ese momento voy a donde una terapeuta de ángeles y empiezo como a hacer como muchos procesos con ella. Y pues empiezo a hacer como cursos con ella, cursos de ángeles, de esencias, de no sé qué, bueno, muchas cosas. Y ella en algún momento me dice como, oye, tú podrías ser terapeuta. Y yo, ¿qué? O sea, yo ahí dije, no, pues se enloqueció. Yo no me imaginaba yo atendiendo a nadie ni haciendo terapias, ni, o sea, así como ella, yo decía, no, 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 o sea, no. Pero obviamente esa idea quedó ahí y yo en ese momento, eso fue, no sé, por ahí como lo que te digo, como en el 2009, 2000, no, como en el 2010, 2011, 2012, como que ahí se juntó como un grupo de amigas que nos gustaban mucho todos estos temas y empezamos como a estudiar varias cosas. Entonces estudié, bueno, hice terapia de cristales con una argentina que se llama Alejandra Salatino, pues que la trajeron a Colombia. Después me enteré que a mí siempre me ha gustado mucho cantar. O sea, digamos que yo no, pues no canto en la ducha, pero me encanta. Y me entero que existe un Reiki que se llama el Reiki unitario, que no es imposición de manos como normalmente se hace en el Reiki, sino que esto es cantando los símbolos. Y yo dije, ¡ah, sí! Una terapia donde puedo cantar. Entonces, bueno, venía preciso Gabriela Gómez, que ella es, creo que también argentina, pero vive en Francia, y ella fue la que trajo como la técnica a Latinoamérica. Entonces venía Gabriela Gómez a Colombia, entonces hice el curso con Gabriela, súper chévere. También en ese momento a mí como que me llamaba mucho la atención el péndulo y me la pasaba comprando péndulos, pero realmente el péndulo como que no me respondía, o sea, como coloquialmente hablando me mamaba gallo el péndulo, o sea, yo decía esto, ¿por qué? Pero yo me sentía muy conectada. Y lo mismo, por esa misma época, me entero también de otro curso que se llama Terapia de Respuesta Espiritual, donde todo se hace con un péndulo y unas gráficas, y esto pues es una terapia que es como para limpiar y desbloquear cualquier situación que uno tenga en la vida, quitar programas, quitar bloqueos, o sea, todo lo que uno siente que como que no lo deja avanzar ni fluir en cualquier tema, pues se puede limpiar con esto. Entonces yo lo mismo, llego a este curso, hago el primer nivel, que también era pues para trabajar con uno. Entonces, hasta ese momento, pues yo todo era como para mí, ¿no? O sea, como que yo decía, pues súper chévere, no sé qué, pero llegó un punto en el que también dije, bueno, yo estoy haciendo miles de cursos y no estoy haciendo nada con esta información, porque muchos de esos cursos eran formaciones para uno ser terapeuta, no solamente para trabajar con uno, sino pues para empezar a ofrecer a otros, pero yo en ese momento no era capaz y yo no, 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 no.
o sea, no. Seguía muy metida en el mundo corporativo, trabajando, etcétera. En el 2014 nace mi primer hijo, duró un año más en el mundo corporativo. En el 2015 me sacan, bueno, en el 2015 me pasó algo muy curioso porque yo ya estaba muy aburrida donde estaba trabajando y ya había empezado a hacer como terapias, así como que me conseguí un consultorio que alquilaba por horas y entonces los fines de semana atendía a amigas, a familiares, o sea, como personas cercanas. Me buscaban mucho, no sé, por ejemplo, pues amigas o primas de mi esposo, lo que sea, que sabían que yo hacía terapia. Entonces, claro, ven, hagamos terapia para esto, no sé qué. Y yo, bueno, pues, pero era muy como por los laditos. En el 2000, bueno, entonces yo empecé a sentir como que yo estaba muy aburrida ahí. O sea, yo además yo sentía, yo dije, este va a ser mi último trabajo. Yo siento que esta empresa es la última en la que yo voy a estar. Y un día en el 2015, yo después de que regreso a mi licencia de maternidad, que me dio durísimo, o sea, yo decía, no, yo no quiero estar más acá en esta empresa. Un día que dije, bueno, ya, yo no puedo seguir así y yo tengo que volverle a coger como cariño a esto, pues, o mirar a ver qué voy a hacer con mi vida. Y empecé a buscar trabajo y no me salían los procesos. De hecho, hubo un proceso que estuve hasta el final, mejor dicho, como después de 10 entrevistas y en la última se cayó. Yo decía, ¿pero por qué? Además, mi perfil era como perfecto para ese puesto. O sea, yo decía, pero bueno. Entonces hubo un día yo conversando con Dios en mi carro manejando hasta la oficina, como que dije, bueno, a ver, o sea, si realmente yo voy a seguir en esta empresa, pues entonces, no sé, mándenme algo que me motive a seguir acá, porque pues levantarse todos los días y uno decir, ay, qué pereza, pues es horrible, ¿no? O sea, yo decía, yo no quiero estar más así. O si definitivamente este no es el lugar en el que yo tengo que seguir, pues muéstrenmelo rápido, díganme pues para dónde voy, qué voy a hacer, o sea, como, bueno. Y llego ese día a la oficina, pues resulta que me llaman a Recursos Humanos y me echaron ese mismo día. O sea, fue una cosa, a mí me pasan cosas así, como cosas que me dice, pero ¿esto a quién le pasa? A mí. Entonces yo dije, bueno, pues esto definitivamente es un mensaje, es la respuesta a mi conversación de esta mañana, definitivamente ya se cerró el ciclo en esta empresa como yo también lo sentía. Y yo salgo de ahí y inicialmente empecé a buscar trabajo, pero no salía nada y yo estaba como muy como, ay, no, no me quiero volver a emplear. Y entonces, bueno, ahí pues hablé con mi esposo y le dije, mira, yo definitivamente siento que no, que yo me quiero dedicar a hacer mis terapias y empezar a trabajar en mi proyecto de vida que son pues, ponerme a hacer terapias. Y él, pues digamos que en ese momento me apoyó, me dijo, bueno, pues si es lo que sientes, pues aquí nos organizamos financieramente hablando y pues y lo hacemos. Entonces ahí arranco yo, muy tímidamente, toda mi publicidad siempre me la echo en los grupos de Facebook, entonces arranqué por ahí, me conseguí lo mismo, un consultorio, empecé a atender, y empezaron a llegar las personas. Con lo que más me sentí como identificada, todo lo que había estudiado todo este tiempo fue con la terapia de respuesta espiritual. Entonces en ese momento yo solo había hecho como la primera parte, que es la que te permite hacer como terapia a ti misma. En ese momento que salgo de esta empresa, digo, bueno, voy a pagar aquí el segundo curso, me meto a hacer el segundo nivel, que ya es como el que te permite empezar a hacer terapia. Empiezo yo pues como con las prácticas, como ofreciendo pues pues a la gente que quiera hacer como la terapia de práctica. Y bueno, ya arranco en esto. En el 2017, bueno, yo voy contando así como la cronología. En el 2017 quedo embarazada de mi segundo hijo. Hago terapias hasta que ya prácticamente pues nace. Una vez yo lo tengo a él, como que me costó muchísimo trabajo retomar. Uy, pero por ahí un año que yo decía, no, estaba llena de miedos, o sea, no, no sé, yo no sé qué me pasó ese año. Obviamente también entendí que necesitaba hacer un proceso interior, de trabajar muchas cosas, muchos miedos, temas de autoestima, de confianza, de, bueno, muchos temas. Busqué como una coaching en ese momento que también me cayó del cielo así, muy chistoso como llegó ella, pero bueno. Y ella me ayudó un montón porque sí me ayudó mucho como a afianzar la confianza en mí misma. Y ahí hubo algo muy bonito y es que yo le ponía, como que yo ponía mucho el punto en el resultado de la terapia. Entonces mi mayor preocupación era como, ¿qué tal que las personas esto no les sirva? ¿Qué tal que se hagan diciendo que esta terapia no tan mala, que, o sea, que los tumbé, que gastara de plata, que qué bobada? Entonces, eso a mí me llenó de muchísimo miedo, de mucha inseguridad.
Y yo en algún momento haciendo este coaching como que dije, bueno, voy a poner acá una intención nueva y es que si estas terapias no le van a servir a la persona, por lo menos sí me van a servir a mí. Porque yo lo que siempre he visto y hasta el día de hoy sigue siendo así, es que las terapias son una correspondencia. O sea, cuando la persona llega a ti a una terapia es porque hay algo que compartimos que vamos a limpiar las dos o que vamos a sanar las dos. Entonces, al yo poner esa intención, fue como un cambio así como increíble en mi propio sistema y la cosa ya empezó nuevamente a fluir, empezó a llegar la gente y yo simplemente decía, bueno, pues al que le sirva bien y al que no, pues que no vuelva y ya, o sea, como que yo dije, mi intención aquí obviamente es también ayudar al otro, pero pues también sanarme yo. Y a raíz de eso, pues también he entendido que nosotros somos canales de Dios, ¿no? Y es entender que uno está al servicio de Dios y que uno es un canal, que al final la terapia la hace Dios, o sea, no la estoy haciendo yo. Yo simplemente soy un canal que está al servicio y por eso precisamente también hay que tener como mucha responsabilidad uno en mantener limpio su canal y en no interferir, o sea, es como que yo lo que salga aquí pues es lo que tiene que ser, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya arranqué en formas, fue como el 2018, pues ya desde ahí no he parado. Bueno, en pandemia sí paré, creo que todos tuvimos ahí un pare, Sí. ese 2020. Pero pues sí, o sea, desde ahí fue como que ya seguí como muy de lleno en la terapia de respuesta espiritual. Hoy en día ya le he ido agregando otras cosas porque pues también empieza a entrar en mí como el interés de otros temas, de bueno, me está llegando mucha gente con temas de familia o me llega mucha gente con temas de brujería, por ejemplo, o temas de abundancia, de prosperidad, del femenino, el masculino, de que siempre tienen rollos con pareja, no sé qué. Entonces, claro, eso también ha hecho que yo empiece como a interesarme en otros temas, como para ir un poquito más en profundidad, entender qué es lo que hay detrás de la persona, qué es lo que hay, como porque yo siempre digo que la gente es como un iceberg, ¿no? O sea, como que tú ves una puntica allá arriba, pero lo que hay abajo en la profundidad y en tu mente subconsciente es más todo lo que has vivido en vidas pasadas, que también lo traes ahí como arrastrando y ni siquiera sabemos, o sea, muchas cosas. Entonces entendí que hay como tres grandes grupos desde donde vienen como los bloqueos, que es como las situaciones que vivimos en esta vida. Desde que estamos en la barriga de nuestra mamá se empiezan a formar ahí un montón de cosas, de miedos, de creencias, de, bueno, de programas, de improntas, cosas que traemos de vidas pasadas y también cosas que traemos de nuestro árbol genealógico. Yo siempre digo que así como uno hereda el color del pelo y de los ojos, pues también hereda programas, hereda patrones, hereda lealtades, o sea, hereda una cantidad de cosas de su árbol que pues también hay que sanar. Entonces, digamos que a raíz de eso, pues he empezado también como con otros procesos. Ahora también utilizo otra técnica que se llama Access Consciousness, que Access llegó a mi vida hace como un año, que es curioso porque esto lo canalizaron en Estados Unidos hace como unos casi 30 años y no mucha gente la conoce, pero es espectacular porque lo que se trata es de acceder a la conciencia y de empezar a vivir una vida más en conciencia. Entonces yo también hablo mucho de la conciencia y de los aprendizajes y pues lo que siempre le explico a la gente en terapia es que nosotros venimos a la tierra a tener aprendizajes a través de las experiencias, pero el punto para tú poder hacer el aprendizaje es que hagas conciencia de ese aprendizaje. Entonces, cuando tú no tienes ni idea de qué te está pasando, o sea, a veces puede ser que tú dices, sí, yo tengo este patrón, o siempre atraigo este tipo de personas, o siempre me pasa esto. Es como que ya identificaste que hay algo ahí, puede que no sepas de dónde viene, pero ya sabes que hay algo. Entonces, cuando tú ya sabes que hay algo, pues es que le hiciste conciencia a eso y ese es como el primer paso para la sanación, como digo yo. Entonces, pues llegó Access pues esa es otra técnica espectacular, que son como un conjunto de herramientas. Son la mayoría, bueno, hay una cosa que son las barras de Access, que son unos puntos que se tocan físicamente en tu cabeza y eso suelta lo que necesites soltar. O sea, digamos que en barras no se pone una intención, pues tú puede que la tengas, pero no necesariamente eso es lo que vas a soltar, sino que se suelta lo que en ese momento tu alma ya como que esté lista y dispuesta a soltar y se hace desde tu cuerpo físico. Entonces es súper interesante porque
Inclusive esto lo que he entendido es que haz de cuenta que es como que en tus células se está borrando esa información. Entonces hay como una serie de descargas eléctricas y de flujo de energía en tu cuerpo a través de tocar esos puntos de la cabeza. Y tiene otra parte que es el fundamento, que son ya como unas herramientas, que son como unas frases. Entonces lo que invita a Access es como a vivir también en conciencia, a vivir en la pregunta, porque lo que dice Access es que tú, por ejemplo, cuando haces una afirmación, pues estás en un punto de vista. Entonces tú dices, por ejemplo, no sé, quieres comprarte un carro nuevo, pero no te alcanza la plata. Y si tú dices, no, es que no puedo, yo no puedo comprar ese carro, pues ya te quedaste en ese punto de vista. En cambio, si tú le preguntas al universo, universo, ¿cómo puedo comprar este carro? Pues te abres a las múltiples posibilidades que el universo puede traerte para que lo puedas comprar. Entonces Access todo el tiempo habla de estar, lo que te digo, en pregunta, todo el tiempo estar diciendo, universo, ¿qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Más otras herramientas pues que nos ayudan a empezar a cambiar nuestra forma de ver la vida, a hacer conciencia de dónde estamos generando nosotros mismos a veces el bloqueo. Entonces, pues nada, digamos que así fue como mi despertar. Hoy en día creo que ya hace poquito alguien me preguntó como que si yo no me devolvería al mundo corporativo y creo que no, espero que no, porque ya realmente pues esto es lo que me apasiona, me encanta, o sea, lo disfruto, mucho como que me entrego en cada sesión así como súper presente a oír a la persona. O sea, además la gente hasta se aterra porque yo tengo muy buena memoria. Hace poquito estaba con otra persona que atiendo pues regularmente y me acordé de algo que ella me debió haber contado hace como 3 años y le dije, ah, claro, es que tú me contaste tal cosa y ella, ¿cómo te vas a acordar? Y yo, pues no sé, yo me acuerdo. Entonces, pues sí es algo que me gozo, me encanta y me encanta ver cómo las personas pues también a través de estos procesos empiezan a encontrar más felicidad en su vida, ¿no? O sea, como ir avanzando, ¿no? O sea, como que cuando uno entra en este camino, como digo yo, es estar en el modo magia, ¿no? O sea, como que todo lo que empieza a pasar en tu vida, pues es parte de tu proceso y entenderlo así. Carolina, tocaste el tema de la brujería. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, ese es mi tema. Hoy en día es mi tema, increíblemente, porque yo no es que lo publicite mucho y no es que diga, ay, yo limpio brujería, pero es lo que más me llega. Imagínate que yo hace, sí, por ahí, no sé, unos 4 años, empecé como a darme cuenta que la gente que me estaba llegando a la consulta, pues llegaba con temas de brujería. Digamos que antes de eso, o no me llegaba gente o yo no me daba cuenta, no sé. Porque esta es una energía que no se deja ver si tú, como que si yo no la pregunto, o sea, si yo, porque la idea es que con terapia de respuesta, pues uno va haciéndole como preguntas al péndulo de que hay que limpiar sobre este tema, o si tienes un programa de tal cosa, lo que sea, entonces se va limpiando. Pero si yo no pongo el tema de la brujería o la persona no me lo dice, pues esto no es que salga sino más. O sea, es porque yo lo tengo que preguntar. Y entonces me empezó a pasar que empezó a llegar gente como con unos temas muy complicados, ¿no? O sea, como que todo difícil, o sea, como muy bloqueado. No sé, temas económicos, de pareja, de trabajo, de no sé qué. Entonces yo decía, pero pues es que no es normal, ¿no? O sea, uno obviamente pues tiene sus temas siempre porque pues a eso vinimos, como digo yo, pues al aprendizaje, entonces pues siempre hay algo que estar ahí como trabajando, pero no todo en tu vida. O sea, cuando pasa eso yo digo, pues es que eso no es normal. Entonces yo empecé a preguntar y yo me preguntamos, ¿es que hay una energía de brujería? Yo le digo así, pero pues eso puede incluir magia negra, santería, o sea, yo no tengo ni idea qué energías, pero pues yo las em, empiezo ya a preguntar, bueno, ¿hay alguna energía de brujería afectando a esta persona? Y me empezó a pasar que sí, me salía que sí, y yo, ¿cómo así? Entonces, bueno, yo empecé pues como a preguntar con el péndulo, bueno, pues, ¿qué podemos limpiar de esto? Pero siempre me pasaba que como que no se limpiaba al 100%. O sea, como que yo preguntaba al principio, bueno, ¿esto en qué porcentaje está afectando a esta persona? Y a veces me salía el 100 o a veces el 80, lo que fuera. Ya después de la limpieza me salía que un 10, un 20, un 30, pero nunca se limpiaba al 100. Entonces yo decía,
¿qué hacen? Pues yo no, o sea, decirte a ti como, oye, te hicieron una brujería y vente limpio aquí, pero hasta cierto punto ya de ahí para adelante, pues no sé, pues no. Entonces, preciso en ese momento, me pasa que conozco a otra persona con la que yo pues empiezo a trabajar mucho de la mano, él es como un vidente, entonces él sí como que tenía donde decirle a la persona, sí, a usted le hicieron tal cosa y una amarre, y bueno, lo que sea que haya, él va hasta la casa de uno, lo saca, etcétera. Y digamos que estoy trabajando con él como unos 3 años, pero súper fuerte, o sea, ese tema como que se activó y se activó. Entonces, además, yo decía, estoy tan rodeada de esto. Yo al principio yo pensaba que yo estaba loca, porque en serio me llegaba la gente y yo, ¿será que tiene brujería? Y sí, y yo, "Ay, ¿cómo así? Otro, y así, o sea, había, no, y todavía me pasa, que todo el mundo que llega una semana, todos tienen brujería, o sea, yo soy como, ¿pero cómo? Entonces, a veces la persona sabía, pues porque ya no sé, o alguien más le había dicho, o ya le parecía como muy evidente que algo raro pasaba, o sabía inclusive quién había sido, y a veces la gente no se lo imaginaba, pero para nada, o sea, quedaban como, ¿qué? ¿En serio? Y entonces, pues el tema con esta energía es que esto pues te bloquea mucho, ¿no? O sea, digamos que tú puedes ir a mil cosas, pero mientras eso siga haciendo un efecto en ti, pues eso no te va a permitir avanzar. Yo siento que eso es como estar metido en una telaraña, ¿no? Como que tú estás en una telaraña que te tiene atrapado y que tú de pronto sueltas un pedacito y avanzas en algo y ¡pum! Como que eso vuelve y te jala. Entonces, claro, a la gente le pasa mucho que, no sé, están buscando trabajo y les salen los procesos y están ya en el último nivel paso y no les sale el proyecto, no les sale el trabajo, o se la pasan peleando con todo el mundo, con la pareja, no sé qué, o bueno, sobre todo pues temas económicos es como lo que más se afecta aquí, o sea, temas económicos de pareja, enfermedades, personas con enfermedades que nadie da que tiene, por ejemplo, eso llega a un montón de gente que no sé, llevo 6 meses con diarrea y pues los médicos dicen que no tengo nada, o sea, no hay nada como que explique esto, no es una bacteria, no es un virus, no hay nada que yo, pues que yo pueda decir esto que es. Entonces, bueno, por ejemplo, me estoy aquí saltando un montón, pero bueno, tuve un caso es que me acuerdo mucho de ella, que hoy en día somos amigas además, de una amiga que, pues en ese momento no, pero oye, así, que ella llegó a terapia y yo le dije, mira, me sale que tú sí tienes una energía de brujería, bueno, la mandé a donde este señor que ya contó esa parte de la historia y él le dice que efectivamente sí, van a su casa, sacan un amarre, que el amarre es como un paquetito ahí que llenan una cantidad de cosas que con eso es que hacen como el trabajo. Y resulta que ella tenía una catarata en un ojo, es una persona como de en ese momento como de 42 años, ponle, y tenía una catarata en un ojo que el médico le decía, esto es inexplicable como una persona de tu edad tiene una catarata, más era de un color muy extraño, o sea, algo que él decía, esto está, o sea, es muy raro, o sea, un médico experto en cataratas le decía como, esto no tiene ninguna lógica. Pues resulta que en ese amarre era como los muñecos ahí al revés y uno tenía un alfiler como enterrado en un ojo, como a la altura del ojo, que donde ella tenía la catarata. Entonces, pues estos son casos que uno dice, pues muy impresionante cómo realmente así la persona diga que no cree lo que sea, pues imagínate eso. O sea, más este señor que fue a sacar eso, pues él ni sabía de la catarata porque ella ni le dijo. Increíblemente tenía ahí el alfiler enterrado. O sea, ella sí experimentó en su cuerpo físico el efecto de esto. Entonces, bueno, ya para retomar el tema de esta persona, pues yo duré como 3 años con él trabajando, yo le mandaba a las personas, le mandé muchísima gente, o sea, yo no tengo ni idea ni ya cuántos casos he tenido con esto, en verdad, no sé. Y hace como un año me empezó a pasar que el tema como que dejó de fluir, ¿no? Entonces como que la gente llamaba a pedir la cita y no se la daban, o súper complicado el tema, no sé, pasaban 2, 3 meses y no lograban ir allá, o iban, pero entonces ya después a la cita donde pues para tu casa sacar lo que haya, pues no se concretaba, entonces ya la gente me escribía como molesta, como, oye, este señor no me atiende, y yo le decía, ¿qué, o sea, pues, ¿qué puedo hacer? Entonces yo ahí dije, yo creo mucho como en los mensajes del universo y siento mucho que cuando las cosas no fluyen, pues es por algo. Digamos que yo sabía que no era un tema de él, como de que yo no confiara más en él, o que no, o sea, no, eso no era por ahí, pero yo sabía que ya algo me estaba mostrando que mi camino no era seguirle mandando a la gente a él. Y además, porque bueno, parte de lo que he entendido en este proceso es que todo este tema llega a mí también como una misión de vida, ayudarle a las personas a limpiar esto, ¿no? Como a darse cuenta de esta energía y a limpiarla.
Entonces, pues también yo entendía que como parte de mi misión de vida, pues yo no podía como seguirle trasladando la responsabilidad de la limpieza a alguien más, pues porque eso era lo que estaba pasando, que estuvo bien, porque durante ese tiempo aprendí mucho del tema, o sea, fue increíble como todo lo que aprendí de esa energía, pero pues ya sabía que ya yo tenía que hacer como algo yo con eso. Entonces yo empiezo a pedirle mucho a mis guías, a mis ángeles, yo bueno, nada que me dijera, pues como yo decía, bueno, si ya este señor no es, entonces ¿qué es? Porque además empezó a pasar que empezó a llegar gente que ni siquiera estaba en Bogotá. Y el tema con él es que él sí, pues su forma de trabajar es que él va a la casa de la persona y saca lo que haya. Entonces decía, no sé, me empezó a llegar gente en Miami, en Ecuador, bueno, personas que también estaban en Colombia, pero pues que no tenían cómo pagarle a él, algunas sí, pero pues obviamente ya pagarle a él el viaje y todo, pues era un costo muy distinto al que está acá en Bogotá. Entonces, pues yo decía, o sea, algo pasa acá, o sea, mucho, ¿qué hago? ¿Qué hago yo aquí? Entonces también dije, bueno, con tres debe poder hacer algo más. Entonces ahí un día que yo, ves que me acuerdo tanto que estaba como sentada en mi cama un día y me llega así como el mensaje, yo no canalizo tan claramente, o sea, a mí no es que me hable una voz o que yo vea algo, no, pero simplemente yo sé que me llegan mensajes y sé que eso no, o sea, me llegan ideas a mi cabeza y sé que no soy yo, o sea, sé que es como que me las están poniendo ahí. Entonces, me llegó un mensaje como que me dijeron, busca un grupo de Facebook de gente que haga TRE. Y yo siempre he sentido que yo me sentía como muy sola en esta terapia porque yo no conozco mucha gente que haga TRE. Entonces yo decía, yo tengo muchas dudas a veces, no sé, a veces gente que llega y me pregunta cosas que yo quedo como, no, pues no sé. Pues porque obviamente, pues tampoco me las sé todas, claramente. Entonces yo sí sentía que yo necesitaba como un grupo de apoyo, ¿no? Y no se me ha ocurrido, con tanto que yo me la paso en grupos de Facebook, y no se me ha ocurrido buscar un grupo de gente que hiciera trade. Yo, pues claro, debe existir. Y entonces lo busco y efectivamente me encuentro un grupo que de hecho lo creó la persona con la que yo estudié, que es Verónica Bau, me certifiqué con ella, y Verónica había creado ese grupo, y yo, ¿cómo así que Verónica tiene un grupo? Y yo no sabía. Bueno, pues pido acceso al grupo, entro y pues para mí ese grupo fue como, mejor dicho, wow, porque claro, esta terapia funciona mucho como con preguntas, como estoy preguntando qué hay que limpiar de tal cosa, qué pasa con este tema, no sé qué, pero también depende mucho como de tu imaginación, ¿no? O sea, como de lo que te vaya llegando para preguntar, porque pues tú te puedes, o sea, aquí se puede ir tan profundo como uno quiera, pero pues esa profundidad también depende mucho de las preguntas que hagas. Entonces acá en este grupo me encuentro un montón de como protocolos, que así se le dice, como de preguntas sobre todos los temas. Entonces, claro, ahí empiezo a encontrar temas de abundancia, de lo que te decía, de autoestima, de familia, de no sé qué, del árbol genealógico, de limpieza de espacios, de, bueno, una cantidad de cosas que yo dije como, wow, o sea, esto para mí en verdad, eso fue como haber dado un salto de conciencia increíble haber encontrado ese grupo porque me abrió como a muchos temas que yo no limpiaba o no se me ocurría limpiar. Temas, por ejemplo, de limpiar la ansiedad a las personas, de equilibrar la química cerebral, que son como todas las sustancias que nuestro cerebro produce. Bueno, revisar la conexión, por ejemplo, entre el espíritu y el cuerpo, porque muchas veces estamos muy desconectados. O sea, una parte de nuestro espíritu está en nosotros, pues porque si no estaríamos muertos, pero esto está quién sabe en dónde y nosotros vivimos como en automático y pues por eso es que entonces entra la ansiedad y entra como la angustia y como es el que no tenemos un sentido de vida ni un propósito, nos sentimos desconectados de la tierra, como que no pertenecemos. Entonces, por ejemplo, ahí a través de esto me di cuenta de eso, entonces también empecé a trabajar mucho como a conectar a la gente pues con su espíritu, ¿no? Como esa conexión entre el cuerpo y el espíritu. Y bueno, ahí me pongo a buscar, encuentro que efectivamente hay como más información también en este grupo para limpiar este tema de la brujería. Eh, Encuentro también como que había como una frase ahí súper chévere, que yo se la comparto mucho a las personas, que es como entender, que es una frase que es para uno estar como repitiendo, y es entender que solo uno está a cargo de su energía, porque realmente ¿qué es lo que pasa con esto? Que uno le abre la puerta a esta energía. Entonces, esto haz de cuenta que es como si alguien te manda una carta. Pues tú decides si se la recibes o no. Pero entonces la gran mayoría de las personas, cuando les mandan estas energías, pues reciben esa carta. Entonces, digamos que el impacto no es igual en todos. Hay personas que simplemente, pues,
sienten que algo raro pasa, como que sí, algo no fluye así del todo, pero no es como tan evidente. Hay personas que sí, el mundo se les voltea completamente, o sea, patas arriba la vida en todo. Nada, pues sin un peso, o sea, bueno, mil cosas. Pero el tema es entender que uno mismo es el que le ha dado como el poder a esa energía. Entonces, digamos que yo hoy en día también lo que te digo, limpio esa energía, pero también como que pues hago mucho énfasis en que es uno mismo el que decide volverle a abrir la puerta a eso, y por eso es importante uno como estar emocionalmente pues vibrando alto, porque cuando tú estás vibrando bajito y estás como súper down y deprimido y triste y no sé qué, y pues como que energéticamente estás súper bajito, pues le abres la puerta a eso. O cuando tú vibras mucho en el miedo, ¿no? Pues estamos llenos de miedos, que todo, o por ejemplo este tema, como digo yo, a esto no hay que tenerle miedo sino respeto, porque existe y hace daño, pero cuando tú le tienes miedo es cuando le abres la puerta. Si uno no le tiene miedo a esto y uno sabe que eso está ahí, pero que a ti no te va a hacer ningún daño porque tú no le vas a permitir la entrada de eso a tu vida, pues entonces estás tranquilo, porque además también confías en que estás protegido, en que Dios está contigo. La idea de esa frase también es como que la gente entienda que uno se alinea directamente con Dios, y que cuando uno está con Dios, pues no tiene por qué haber nada más ahí, ¿no? O sea, nadie te puede ni victimizar, ni dañar, ni enfermarte, ni nada. O sea, nadie te puede hacer ningún tipo de daño. Eres tú el que le da el poder a esa persona. Entonces empiezo, bueno, como a mirar ahí el tema con TREA, a trabajar con esta frase, y ahí digamos que ya me bajaba el porcentaje, pero me seguía saliendo como que todavía había algo ahí, como un 10% o menos, y yo, ay, pero ¿por qué no se limpia completamente? Yo no entiendo. Entonces yo, bueno, otra de las cosas que estudié fue tarot, aunque digamos que yo no hago consultar a tarot, pero sí lo estudié durante un año porque me encanta el tema. Hablo yo con mi profesora, le pido una cita más o menos, pues porque es que la autolectura no es mi objetivo, entonces voy a donde ella y le digo yo, Edith, por favor, dime, o sea, ¿qué es lo que pasa acá? Yo no entiendo porque esto ya con este señor no me fluye. Me encontré con más información que me está sirviendo, pero no al 100%. Y me dijo, no, es que primero eres tú la que tiene que creer que eso sí tiene ese efecto. O sea, que tú tienes como el poder, el don, ¿no? Yo no sé cómo decirlo, de realmente romper con esa energía. Y yo, ok. Y me dijo, pero pues sí, sigue pidiendo a ver qué más, porque pues tu alma ya está como interesada en ese, como en encontrar qué más. Pero yo sentía que yo no quería ser como este señor que va a la casa y encuentra la amarra y lo saca y lo quema. No, a mí eso me parecía como, no, o sea, eso me parecía como muy denso, como, no, sí, como pesado. Yo decía, no. Entonces, bueno, te estaba contando al principio que yo estaba estudiando Access Consciousness, y una de las herramientas que se usa en Access se llama el enunciado aclarador, que lo que hace el enunciado aclarador es literalmente unas palabras mágicas que destruyen y descrean, o sea, borran cualquier energía, cualquier programa, cualquier cosa que tú quieras borrar, que realmente elijas borrar, porque a veces nosotros mismos, o sea, lo que habla Access también es de las elecciones, ¿no? O sea, uno elige seguir en eso, o uno elige seguir pues bajo ese programa o bajo esa idea o esa creencia o lo que sea. Entonces, cuando tú eliges que realmente ya no quieres más eso, pues lo destruyes y lo descreas. Y luego se dicen estas palabras mágicas, que es el enunciado aclarador de Access. Ahorita si quieres puedo hacer como un ejemplo. Y entonces yo estaba en una terapia con una niña que estaba en Ibagué. Digamos que a ella pues también mil rollos. Ella me acuerdo que puso como una publicación anónima en algún grupo de, pues, yo estaba pasando por una situación muy complicada y yo le dije, oye, pues escríbeme, yo te ayudo. Yo le dije, mira, yo no te voy a, pues no te voy a cobrar, o sea, yo te ayudo así nomás. Y efectivamente me salía que tenía una energía de brujería. Yo le dije, pero es que, o sea, ¿qué hacemos? Porque pues ella no tenía como pues pagarle a esta persona para que fuera hasta allá, o sea, no. Y yo de la nada, pues me imagino que canalizando, le digo, oye, pero es que esto lo deberíamos destruir y descrear, así. Y esa es una de las frases que se usan en Access con el enunciado aclarador. Y yo inmediatamente me quedé así, yo le dije, yo, ¿por qué te estoy diciendo esto? O sea, ¿cómo así? Yo, ¿será que es que con Access podemos limpiar esto? Y yo dije, pues bueno, intentemos, porque a mí la verdad no se me ha ocurrido, o sea, como que nadie me lo había dicho y yo no lo tenía tan claro tampoco. Y empecé a inventarme frases. Entonces, por ejemplo, en Access ahí les pongo el ejemplo. Pues uno dice, por ejemplo,
cualquier energía de brujería la quieres destruir y descrear, ahí la persona contesta que sí, y el enunciado aclarador lo que dice es acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos, pobats y más allá. Yo sé que eso suena ahí como una locura, pero eso tiene toda su explicación, que si quieres después hacemos otro video y contándote del enunciado aclarador, Eso. pero todo tiene como su explicación. Y entonces empecé a hacerle frases así, cualquier amarre, no sé qué, o cualquier energía, yo, todo lo que me iba llegando yo le iba diciendo, lo quieres destruir y descrear, y ella sí, y yo le iba diciendo, hasta que en algún momento yo sentí de verdad como que eso que había, como ese amarre, energía, lo que fuera, como que eso explotó. O sea, yo de verdad sentí como que eso en algún momento hizo como boom. Y dije, bueno, pues voy a preguntar si todavía hay algo. Y me salía que no. Y yo, ¡ah! No, pues mejor dicho, yo no puedo creer. O sea, fue como la primera vez que me salía que no, que ya no había energía de brujería, que 0%. Y yo, ¿cómo así? Y entonces, bueno, al otro día de esta sesión, hablo yo con una amiga que le encanta pues también todo este tema de Access y le cuento y me dice, no, súper chévere. Bueno, resulta que yo hace mucho tiempo sigo a una mexicana que también es facilitadora de Access, que se llama Elma Galván, pero pues yo nunca había visto como temas de que ella hablara del tema de la brujería ni nada de eso tampoco. Y al otro día mi amiga me dice, no me va a creer, y yo qué, me dice, me encontré un video en YouTube de Elma Galván sobre cómo destruir maldiciones y brujería y magia negra con Access. Y yo, ¿qué? O sea, no, yo sentí, en serio, es como si yo sentí como que se abrió como una información así que cayó del cielo, o sea, fue como una cosa increíble. Y este video pues tiene, mejor dicho, muchísima información, muchísimas frases de cómo utilizar el enunciado aclarador que hace un ratito les conté, limpiando todo esto y limpiándolo en muchos niveles, o sea, en todo el árbol genealógico, mejor dicho, todo lo que haya, yo obviamente también lo he ido complementando, entonces yo como que transcribí estas frases y entonces esto es lo que uso en la sesión, más otras que yo pues le meto y más lo que la persona me va diciendo, entonces yo ahí voy como mirando a ver qué más hay necesidad pues, de incluir. Pero pues ha sido un proceso muy bonito porque entonces ahí ya como que me llegó la herramienta para ya poder empezar a hacer yo sola y a raíz de eso se incrementó más todavía el tema de la brujería. O sea, si eso ya era un tema, hoy en día es, por eso digo como el tema, o sea, como que es de lo que más me llega, pero impresionante, impresionante. O sea, yo a veces de verdad digo, es en serio que yo estoy tan rodeada de este tema, pero pues lo que te decía, entendí que era como parte de mi misión de vida. Entendí también algo muy bonito y es que muy seguramente en otras vidas, pues yo también trabajé con estas energías desde otro lado y pues obviamente eso genera un karma, ¿no? Entonces al ayudarle a otros a limpiar esto, estoy también limpiando mi propio karma. Es porque te decía al principio que es que todo es una correspondencia. Entonces es muy bonito verlo desde ahí, porque claro, al principio mucha gente me decía, no, pero a ti no te da susto, pide que te bloqueen eso, que no te llegue gente así. Y yo no, pero yo cómo voy a pedir que me llegue, o sea, que no me lleguen las personas a las que yo sí puedo ayudar. O sea, esto, pues no, yo no voy a pedir eso, yo voy a asumir esto y si están llegando es por algo. Y también asumir eso, o sea, que al limpiarlos a ellos, pues también me limpio yo a mí. Entonces eso también es muy bonito, porque pues a pesar de que en esta vida afortunadamente no me lo han hecho, ni yo lo haría jamás. O sea, algo ahí sí, pues es que jamás en la vida lo haría, o sea, no me pasa por la cabeza. Eh, pero es muy bonito como entender que al ayudar a otros, pues también me limpio mi propio karma. Entonces es como que bienvenida a toda la brujería. Como que no me Bueno, importa. Pues bueno, pues no, sobre todo pues como decirles que si sienten que hay algo que no está fluyendo en su vida, que les pasan cosas extrañas, que se les dañan los negocios, los proyectos, que tienen como cosas muy inexplicables que no entienden qué está pasando en su vida, pues que muy seguramente puede haber alguna energía de esas ahí. Entonces pues es como buscar ayuda, no necesariamente pues digo que tengo que ser yo, obviamente hay muchas personas que también trabajan con esta energía, pero pues sí, como que busquen como esa ayuda de revisar realmente si hay algo de eso y poderlo limpiar, porque pues lo que yo te decía, ¿no? Si uno no limpia eso, pues
pues va a seguir ahí patinando, atrapado en la telaraña. Y también lo que te decía al principio, como no darle poder a esto, ¿no? O sea, como que entender que el poder lo tiene es uno mismo y que realmente es uno mismo el que tiene el poder de decidir no abrirle la puerta a estas cosas y como empezar a vivir una vida más en conciencia, porque pues cuando lo que yo te decía, cuando uno está en conciencia, pues uno también se da cuenta de dónde está fallando, qué es lo que está pasando y también empieza uno como pues como hacer ese crecimiento espiritual, pues que es tan bonito desde la conciencia.